Muy buenas amigos de Agenda Económica, gracias por su eterna y leal compañía. Hoy, Luis Manuel Piantini Mundi y un servidor, tenemos una invitada de lujo, la licenciada Mercedes Carrasco, economista de larga data, con una vastísima experiencia, funcionaria pública en su momento, ahora mismo ella es consultora económica internacional, nacional e internacional para empresas dominicanas y para organismos internacionales. Luis Manuel dirá un poco más de doña Mercedes porque la conoce muy bien. Yo de Mercedes no es solamente, es una excelencia como académica y profesional, es una excelencia como persona, como recurso humano. Estuvimos en el Banco Central mucho tiempo juntos. Y yo conozco de su trabajo, de la calidad de su trabajo y de su dedicación. Mira, lo que pasamos por el Banco Central, como los que hay ahora mismo en el Banco Central, pasarán muchos años después de haber pasado por el Banco Central, recordando lo que es el Banco Central. Y te voy a decir, yo que pasé por muchas instituciones públicas, dominicanas, nacionales e internacionales, el Banco Central ha sido una de las que más me ha llenado. Te puedo decir que el Fondo Monetario fue el que más me llenó a mí, porque había mucha calidad, había mucha disciplina como organización, disciplina de trabajo, algo que es muy importante para lograr resultados, tú sabes. Pero dentro de las organizaciones dominicanas no hay como el Banco Central. Cuando yo llegué al secretariado técnico como director de UNAPLAN, digo, bueno, pero esto es un gallinero. Yo venía del Banco Central. Una cosa... Es lo mismo que me pasó cuando pasé del Fondo Monetario Internacional al Banco Mundial. Otra cosa diferente. El Banco Central, el Banco Mundial era como el secretariado técnico de la presidencia en aquel entonces, ¿no es la que hoy el Ministerio de Economía? Sí. Y el fondo era el Banco Central. Pero bueno, que tú fuiste aquí prestado tenemos a por Mercedes. El Banco Central. Fuiste prestado por el Banco Central. Bueno, fui representante ante el Fondo Monetario, fui director ejecutivo alterno. Después con el señor Kafka, una lumbrera de economista monetario, uno de los más grandes economistas monetarios. ¿Qué tiempo duró doña Mercedes en el Banco Central? Alrededor de 20 años. Yeah. Entonces, pues tuvimos toda una experiencia en el sector público. Pero primero déjame agradecerle a los dos por la invitación y por sus palabras, señor Piantini. De verdad, usted fue un mentor de toda una generación, nos formó allá en el Banco Central. Y cuando me dijeron que venía para el programa, sentí que era para una reunión donde usted iba a cuestionar las cifras. Así que vengo, como usted hacía esas salas de tarea aquí para compartir la información y lo que usted y Simón Lizardo también, sí. Lo que le interesa es saber de la realidad de lo que está pasando en la economía dominicana. Yo tengo una inquietud, doña Mercedes, porque por mucho tiempo en este programa hemos tenido siempre que defender el crecimiento económico de un país, sobre todo del país República Dominicana. Cuando veíamos que daban los datos mes por mes, el Banco Central ha sido muy constante y muy responsable en que todos los meses daba y después cerraba el año. Siempre salían algunas voces agoreras. Me permite interrumpirte, sí. Que el Banco Central da los datos que le dan al Banco Central y el Banco Central lo procesa. Perfecto. O sea que si hay retraso en las sectoriales para darle los datos al Banco Central, el Banco Central va a tener que dar los datos retrasados. Pero aún así lo daba siempre, ¿no? Bueno, siempre lo que quiero decir es que esas voces agoreras decían, pero buen crecimiento, pero eso no me llega, eso no se derrama. Sí. Ahora que estamos viendo crecimiento bajo, yo quiero que doña Mercedes precisamente le explique a los televidentes de Agenda Económica la diferencia de tener un país con crecimiento alto, constante y sostenido a una situación coyuntural que no es culpa de autoridades gubernamentales alguna, de por qué ahora y qué va a derramar precisamente el crecimiento bajo. Pero, perdón, para complementar, para que no es lo mismo crecimiento alto y bajo en las mismas condiciones de factores que un crecimiento bajo cuando tiene una inflación arriba. Correcto. Correcto. Porque
como el 70% de la masa obrera dominicana en el sector formal, porque mira que en el sector informal será peor, gana el salario mínimo que está por debajo de la capacidad de compra de la población, la responsabilidad del Estado es ahí, atacar la inflación, porque está afectando más a la población que al PIB. La inflación. Que el PIB salió los otros días, que el 1% de la población absorbe el 60% del PIB. Correcto. Entonces, ¿a quién tú vas a beneficiar? A esa población que está siendo afectada por la inflación, que es... La inflación es el peor impuesto que tiene. El peor, exacto. Sí. Pero la mesa está servida, oye, Mercedes, para que usted le explique eso que dice Luis Manuel, ahora el crecimiento bajo, el crecimiento como lo tuvimos alto en un tiempo que ya no somos los referentes latinoamericanos ni la región. Sí, tú me pones una pregunta del punto de vista estructural y luego me voy a la coyuntura. ¿Por qué? Esa pregunta es socorrida. ¿Por qué no se siente el crecimiento económico? En un momento yo hice un ejercicio buscando las razones por qué no se sentía el crecimiento económico. Y lo abordé desde el punto de vista del pago a los factores, o sea, el factor trabajo y el factor capital. Entonces, la primera información que arroja ese análisis es que en la cuenta de producción, en la composición del pago a los factores, pesa más el capital que el trabajo. En la cuenta de producción se ha ido ensanchando esa brecha entre el trabajador o las remuneraciones y el capital. Entonces, la segunda lectura es que los sectores más dinámicos son sectores que son intensivos en capital en ese momento y sectores también que generan empleo en la informalidad. Entonces, tú estás creando empleo, pero un empleo de bajo ingreso, de baja calidad, sin contrato, sin seguridad social. Entonces, estás creciendo. Mucha vulnerabilidad. Ajá, con mucha vulnerabilidad. Entonces, estás creciendo, pero no estoy participando desde el punto de vista de la masa laboral en proporción, como te dije, desigual, y luego cuando lo hacen en informalidad. Pero tú tienes un ejército de reserva, de Carlos Marx, de unos 700,000 trabajadores que están desocupados y desalentados, que es un porcentaje importante que no está sintiendo ese crecimiento económico porque no participa en el pastel. Luego, en el análisis que hice en ese momento, me fui a la pertenencia del capital. Si el capital es nacional o extranjero, porque tiene una connotación distinta. Y justamente sectores dinámicos, como el turismo, por ejemplo, en ese entonces, las comunicaciones que crecían, la propiedad del capital es extranjero. ¿Y qué significa esto? Que cuando se genera la generación de riqueza y se reparten las utilidades, se repatria y no entra la corriente de la economía del país. Entonces... Pero fíjate, Mercedes, que es interesante, porque ahí hay dos elementos que te afectan la distribución del ingreso cuando crece el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el problema de los monopolios sectoriales que hay en República Dominicana? Que te capturan la renta. Totalmente. Y el otro ahora que tú has dicho es la salida de capital proveniente. Pero eso tú lo ves muy bien. ¿Tú sabes dónde tú lo ves muy bien? Cuando tú vas a la cuenta de capital, tú ves que hay ingresos de inversión por 4,000 millones de dólares, ¿no? Pero cuando tú vas a ver la salida de capital fue por 3,000 millones de dólares. El neto es. O sea que el neto es de 1,000 millones de dólares. Y lo que se hablan es mucho de 4,000, pero no dicen lo otro que se fue. Y ahí te toca un punto importante que lo vamos a abordar, que también sobre el tema de por qué no se siente... La inflación no cede, aunque sea baja, y en estos momentos no ha tocado inflación alta, un poco poniendo en contexto la coyuntura actual. Aunque está dentro de los rangos meta. Sí. Pero la parte de alimentos se te duplica 33%, la tasa de inflación. Punta a punta es 33% el aumento de los alimentos. Cuando comparamos desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2023, 33%. Entonces, 33% es se un paquete. siente. Entonces tú tienes una inflación que ha venido creciendo de manera exponencial, porque veníamos con inflación baja, señores. Nuestro punto de partida, y por eso es que la gente lo siente más, porque cada país tiene su realidad. El nuestro comenzamos, o sea, siempre experimentamos una inflación de 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando comenzó la crisis del COVID y toda la política expansiva que nos llevó en parte, una de las razones, 21 meses con una política expansiva, y que el cambio de postura se hace un poco tardío, pero no voy a entrar
todavía en esa parte. Tú tienes entonces que la inflación no se siente porque ha habido una inelasticidad hacia la baja en rubros importantes en la canasta por razones de esas estructuras de mercado oligopólico y monopólico. Hice el caso específico y lo voy a mostrar. El caso específico en el aceite de soya, en el pollo, con el tema del maíz, que son 2 o 3 empresas. Tú ves que no se da el pass-through, que tú tienes la importación del maíz, los precios, disminuyendo en los mercados internacionales. Sí, y aquí no se da. No se da el pass-through. Se da con rezago y se da con una magnitud. Ya está, la FAO te dice que hay caída de 2 dígitos y aquí, con rezago, tú tienes 1 dígito y vuelve y aumenta. Entonces, ¿qué significa? Y estamos yéndonos del crecimiento a la inflación. Pero... por ejemplo, el caso específico del pollo, que es un poco políticamente el pollo, ¿verdad? Ha crecido un 40% el pollo punta a punta. Oh, yes. Entonces, un precio que tiene un impacto demoledor en la clase más baja, los quintiles más bajos. ¿Sabes cuánto pesa el pollo en la canasta de los más pobres? Un 5%. Un producto de 340 productos que tiene en la canasta, uno solo te consume el 5% de tu presupuesto, entonces va de frente, donde tú lo consumes todos los días. Entonces, el tema, por ejemplo, del punto de vista del pollo, no se ha dado ese pass-through. El tema de la inflación, aunque voy a retomar el crecimiento económico, pero quiero aprovechar lo que el señor Piantini dice de las estructuras oligopólicas, En las pastas alimenticias ocurre lo mismo. O sea, hice la contraposición, los precios internacionales, los insumos, incluso dándole subsidio al gobierno, y no se bajaba el precio al consumidor. O sea, cuando tú tienes ya... Por la captura de la renta. La captura de la renta total. O sea, son estructuras que cuando... esa boca ahí esperando. Esperando, o sea, entonces tenemos ese aspecto. Usted... me decía, señor Piantini, fuera de cámara, de que el tema de la inflación, y sobre todo los alimentos, ¿qué otras razones? Sí, hay otras razones más. Yo busqué la ejecución presupuestaria del Ministerio de Agricultura y hay un programa específico que es el que le da el servicio a los productores, le da la semilla, el arado, apoyo a la producción. Ese programa ha venido cayendo desde el 2020, de manera... monotónica, cayendo cada año, y en el 2024 también cae. Entonces, si tú no tienes apoyo de ese servicio que le presta a los productores, sobre todo los micro y pequeños empresarios, entonces tú tienes al descubierto ese apoyo que necesitan en un momento de crisis. Entonces tú tienes, por un lado, las políticas sectoriales no están orientadas. Por eso es el grito de esa gente. Las estructuras oligopólicas. Y tercero, el tema de que en cuanto a la política expansiva, fuimos de los países, lo hace un análisis interesantísimo el profesor Dauager, que dice, no todo es importado, y compara el medio circulante del 2020 y 2021, y nos damos cuenta claramente que estamos en el ranking de los países que más crecieron el medio circulante, y se ve claramente cómo encabezamos también la inflación en esos 2 años. Entonces, esa inflación, como dijimos punta a punta, no ha cedido. Y otro hallazgo interesante de que no ha cedido es que solamente en los últimos 31 meses la inflación ha tenido un solo mes negativo. Sí. Ha sido secuencialmente y persistentemente positivo. Cuando yo comparo eso en la región, me doy cuenta que de 18 países, solamente 3 tenemos esas condiciones. Argentina, Venezuela, 4, Nicaragua y nosotros. Países de crisis, donde no hubo inflación negativa. Entonces, es interesante hacer estos análisis, ponerlo en el contexto de la región y dónde nos estamos quedando en el cuadrante que nos estamos ubicando. Entonces, quería decir eso, la inflación persistente, agresiva y de base amplia, desde el punto de vista, yo enumeré, o sea, los 384 productos, los comparé punta a punta, 2020, 2024, desde que comienza la nueva canasta de septiembre. Y nos dimos cuenta que el 79%, el 80% habían crecido en 2 dígitos. Entonces, es una inflación que ha permeado toda la canasta. Y de esos 2 dígitos hice 3 rangos.
los de 10 a 20, los de 10 a 20, de 20 a 30 y de 30 y más. Y justamente en ese rango, que va con un mapa de color, de 30 y más, se agrupan 51 productos de la canasta alimentaria. Por eso que ha pegado tan fuerte en la canasta alimentaria. Sí. Porque así. Entonces, me fui también, porque es un tema, como digo, desde el punto de vista de la oferta, esa ausencia de estos programas de apoyo se refleja en la producción agrícola. Hice la comparación justamente vis a vis. Producción, las que caían, iba y lo buscaba en mi mapa de color, ahí estaba, en el ranking arriba, ahí está la papa, el repollo, el tema del cerdo con el tema de la... O sea, a medida que la producción bajaba, la inflación directamente, y caía en el rango de 2 dígitos. Eso es, entonces, si hay una sobreoferta no hay inflación. Entonces aquí hay un problema de escasez de producción. Pero ellos dicen que hay exportaciones. Las exportaciones son mínimas y son focalizadas en 2 o 3 productos, pero el grueso de la canasta alimentaria se queda localmente. Lo que sí ha habido importación y mucha. Y me voy justamente a una medida de política desacertada, que es el tema del arancel cero. El arancel cero le di seguimiento y hice un observatorio mío propio cada mes, los 67 productos, lo fui dándole seguimiento, lo que decía en el arancel, ¿verdad? El porcentaje que se iba a desmontar, y lo buscaba en la canasta familiar, cómo se había comportado. Todos crecieron, incluso se aceleraron después del arancel cero. Aumentó. Se aceleraron, excepto el ajo. Todos los 67 productos crecieron. Los productos y grupos de productos. Esta medida... Monopolio, porque estaba en monopolio. Entonces también los permisos de importación, 2 o 3. Sí, que te capturan eso también. También la renta. Entonces, segundo, esa medida te generó una competencia desleal y te llevó la producción local al suelo. Y tercero... La desmotivó y esos son los efectos que estamos teniendo de la baja producción, de ese arancel cero, que el efecto no solamente fue ahí, sino que persiste en el tiempo. Esos productores para tú recuperarlos. Y un tercer elemento es el tema de que el sacrificio fiscal, 2.000 y tantos millones perdió el gobierno en esa medida. O sea, cuando tú ves todos los actores, perdimos todo, excepto uno, los que tenían los permisos de importación. Pero mira, Mercedes, un elemento que ha sobresalido. ¿Tú crees que podemos dejar esa pregunta para el siguiente segmento? Así no nos atrasamos. Quédese con nosotros. Continuamos conversando con la licenciada Mercedes Carrasco, economista, consultora internacional y nacional. Luis Manuel. En la parte anterior, al finalizar, yo iba a hacer una pregunta, que es algo que ha sido repetitivo por parte de las autoridades y de publicaciones en los medios de comunicación, por parte de la Dirección de Protección del Consumidor, lo que antes era control de precios, que ha presentado una serie de cuadros comparativos de los precios de productos agrícolas en República Dominicana y de productos agrícolas en otras partes de América. El problema de ese cuadro es que, primero, la capacidad de compra, y segundo, de dónde tú partes. O sea, no es un punto fijo. Es lo que tú has dicho. Había un 40% de aumento, pero ese 40 puede ser que sea de 0 a 40. Pero los otros ahora mismo lo tienen de 30 a 60. Tienen 20 puntos más que nosotros, pero el salto de nosotros fue muy superior. Exacto. Eso es lo que nos presentan, ¿tú entiendes? Que ahí es que está el grito de la gente. Claro. La presión en la aceleración, en el aumento de los precios que ha habido aquí. Desde la base. De la base. La base, el punto de partida, además de que ha sido persistente. Hay un dato, ustedes vieron una encuesta la semana pasada de que el 49% de los encuestados decía que tenía que endeudarse para el supermercado. Yo busqué las estadísticas de tarjeta de crédito y justamente punta a punta, de septiembre del 2020 a septiembre de 2023, el incremento es de 62%. Y se ve cómo es
O sea, venía un crecimiento suave y después del 2021 se ve empinada la pendiente del crecimiento de la tarjeta de crédito, porque lamentablemente para llegar al cierre... Pero, ¿y tú sabes cuáles son las tasas de interés de la tarjeta de crédito? Son exponenciales, abusivas en este país. Entonces, y no hay forma de que uno lo diga todos los días. No hay forma, porque... Para eso hay autoridades. Tú no puedes dejar que sea el mercado el que determine, pero es un mercado oligopólico también. Ajá, pero entonces, ¿qué mercado es? Se ha acentuado más. Ahora entre 3 instituciones te dominan el 70%. Que eso incluso en el tema de las medidas de política monetaria, los rezagos que ha habido, porque tú tienes del punto de vista de una estructura oligopólica que no, los mecanismos de transmisión no son ya tan expedito como tú estabas en un sistema financiero más competitivo. O sea, se ha ido acentuando. Sí. Entonces, desde el punto de vista, usted me quiere hacer... Del crecimiento, sí. Todavía me queda como ese crecimiento. Entonces vamos Disculpen, pero todavía me queda la parte del crecimiento. Del crecimiento, de por qué no lo siente. ¿Y por qué ahora se está sintiendo más? Porque estamos en un punto bajo. ¿Qué tan bajo estamos? El 1.7 de enero-septiembre, el anunciado de la semana pasada, el acumulado, nos coloca hacia atrás en el punto más bajo desde el 91 hasta la fecha, exceptuando 3 crisis. La crisis del COVID, la crisis hacia atrás, 2008-2009, y la crisis de Baninter. Sí. Después de este crecimiento no se había registrado. Entonces, como usted dice, estamos en un escenario donde tú tienes altos niveles de inflación que no han cedido, aunque tenga el 4.44, tú tienes sobre unos niveles altos que ha venido, y tienes unos salarios estancados. Aquí solamente se ha aumentado el salario mínimo. Aquí no ha habido un empuje hacia arriba de los salarios, ni lo han hecho tampoco los empresarios, el tema del incremento salarial del punto de vista más general. ¿Sí? Y habían sectores dinamizadores, dinamizantes, vamos a llamar, que se dieron en un trecho, ¿no? De este proceso de crecimiento. Que se han mermado. Entonces no ha habido sustitutos a esos sectores. Y eso es lo que ha pasado. Que no es porque tú le pongas más dinero a la economía que va a crecer. No, porque si los sectores no están generando y su productividad ha caído, por más dinero que tú le pongas no va a crecer. Y justamente esos sectores que son motores, que te eslabonan hacia adelante y hacia atrás, tú lo tienes los motores apagados. Construcción fue que repuntó ahora, que te eslabona y te genera empleo. Manufactura local está en el piso, está en negativo. Tú tienes el comercio, que es transversal y que te arrastra manufactura, importación, agropecuario, está en negativo. Cuando tú tienes una economía con el comercio en negativo, hay un problema desde el punto de vista económico, porque el comercio te refleja lo que está detrás, los demás sectores. Mira, hay un elemento que yo quiero que lo abordemos, no aquí. Tú tienes que volver otra vez. Okay. Que es el problema del sector industrial nacional. Sí. Que ese no es un sector dinámico. O sea, un crecimiento lento. Y también las zonas francas están en negativa. Ahora fue que repuntó un poco. O sea, tú tienes zona franca y local en negativa. ¿Cómo así? ¿Cómo está negativa? Porque ha sido el sector de las exportaciones. Mira, zonas francas tú tienes menos 2.4 en enero-marzo, menos 1.6 y ahora fue que repuntó a 1.3 tímidamente. Sí. O sea, tú tienes sectores que te pesan un 40% del PIB en negativo o desacelerado a su nivel más bajo. Entonces tú tienes que la economía está creciendo a un 34% de su potencial. Pero el acumulado de la construcción sigue siendo negativo. Sigue siendo negativo también, la construcción. ¿El acumulado de la construcción sigue siendo negativo a punto 9. Y algo que a mí me ha sorprendido enormemente es el crecimiento del sector agrícola, inclusive desde el año pasado, que yo a mí... Pero eso por el tabaco y el cacao. ¿Qué trabajo? Sin embargo, ese crecimiento, el punto de comparación, estamos creciendo a unos niveles de 3.2, 3.3, y crecíamos a unos niveles de 5.3, 5.6, hasta 6%. O sea, estamos a la mitad también. Y hay que ver, de esos dos sectores, la parte pecuaria está a niveles de 1 y 1.2%. Por eso te digo. Ajá. O sea que son, entonces eso, volvemos de nuevo a las razones de el aumento de los precios. Entonces, ¿cómo nos deja posicionado este crecimiento económico que teníamos en el tiempo que no hemos registrado hacia atrás?
nos deja en la última posición del contexto de nuestros competidores de Centroamérica. Y de una forma con unas brechas muy altas. O sea, Panamá se nos fue con un 7.8%. Así es. Costa Rica, Honduras, señores, nos está más que duplicando. O sea, que entonces hay que revisar, porque si todos fuimos impactados con las mismas características y tenemos economías similares, con grados de apertura similares, estructuras productivas, algo hicimos distinto. O algo hicieron ellos distinto que nos impactó tan fuerte. ¿No será que también ellos vinieron de parte más negativa que nosotros? Panamá es puntero, que siempre ha venido creciendo. Panamá siempre tuvo... y además en zona franca, en Honduras y Costa Rica, con nuevos ingresos de la parte agropecuaria de Costa Rica. Los shore... Nearshoring. Ellos se han beneficiado más que nosotros. Sí. Pero Costa Rica, no tengo el dato así, pero me imagino que la parte agropecuaria de Costa Rica le ayudó mucho y la zona franca, como dice Luis Manuel. Entonces hay un tema ahí que quizás es vedado, pero no está siendo atractivo nuestras exportaciones. Pero será será, doña Mercedes, entonces que tenemos un tema ese crecimiento del turismo nos está ayudando a que el impacto no sea tan fuerte para nosotros. Bueno, ese crecimiento que se pone mes por mes, de ya 8 millones de turistas. Bueno, eso es... Sí. Ahí sobre el turismo tengo algunas anotaciones sobre él. Mira, cuando usted pueda. Hay esta muchacha que es economista, que es viceministra. Jacqueline Mora. Muy buena ella, ¿no? Excelente. Muy buena, muy buena. Esos números de visitantes, ¿no? Porque lo de turismo siempre hay su contabilidad que se viene registrando hace mucho. Pero el visitante no te dice quién bajó y quién no bajó. El que no bajó no es visitante. Es simplemente, ¿entiendes? Eso es simplemente Sino, decir. te pueden estar registrando lo que llegaron en el barco, sí, pero eso aunque se hayan quedado en el barco. Pero eso no es tan difícil. Eso es simplemente decir, esas estadísticas están ahí. De 1.6 millones de cruceristas que tocaron puerto dentro del barco, calcúlele el 50% se quedó en barco. Por lo tanto, no se puede contabilizar. Si vamos a eso, solamente... Y es lo que no sabemos. Si vamos a eso, solamente llegamos visitantes 7.2, llevándose como una estadística a los cruceristas, y turistas 6.4. Esa es la gran verdad del turismo dominicano. Pero visitantes 7.2 y turistas 6.4 no, porque te dan 14. No, señor. Visitantes están los turistas y los cruceristas. Están sumados, porque todos son visitantes. Ok, turistas y cruceristas. Sí, ahora, dentro de los 7.2 hay 6.4 que son los turistas. Que es turista. Ok, sí. Está bien. Entonces, ¿qué está pasando con el turismo? Aunque seguimos anunciando con toda el... Sí, los bombos y platillos mensuales, ¿no? ¿Qué pasa? Hay una desaceleración, pero de manera marcada. Después de crecer el año pasado a 2 dígitos y 39, 40, crecimos apenas 6.9 agosto. Yo sé que se dio la cifra de septiembre ahora, pero venimos ya a un solo dígito. Sí, entonces, volvemos a la base de antes. Ajá. Entonces, ¿pero qué está pasando? Cambió la composición. O sea, el crecimiento porcentual es menor. Sí, un ritmo la mucho base menor. se sigue ampliando. Ajá. Entonces, ¿qué está pasando? Ha habido un cambio drástico ante la crisis que afectó más a Europa, que es un mercado emisor fuerte, el segundo mercado emisor, hizo perder puntos porcentuales y ese mercado europeo se desplaza y ya está en un tercer lugar. ¿Y quién toma su lugar? América Central y América del Sur. Que no son turistas con la misma calidad del europeo. No, del Entonces, gasto. ya se está viendo el efecto en la estadía y en el gasto. Entonces, tú tienes el ingreso por turismo, que es justamente la cantidad de pasajeros, que ya se está desacelerando, el gasto que está desacelerando y la estadía también. Entonces, el latino dura 4 noches. Entonces, justamente, exacto, eso nos lleva a que los ingresos por turismo pasaron de 2.014 millones en enero junio del año pasado a 865 millones. Europeos. El total de ingresos por turismo. ¿Cómo? Con estos impactos, el nivel ha disminuido por estas razones. Se desaceleró el flujo, el gasto es menor y la estadía es menor. Y ya se está comparándolo el primer semestre del año pasado con tienes un menor nivel absoluto. Tenía una variación absoluta, había crecido en 2.000 millones, ahora crecí solamente en 800 millones.
desacelerando los flujos de divisas. Y por eso tú ves en la economía también. Se está sintiendo desde el punto de vista del mercado cambiario. Entonces, me gustaría darle al producto una mirada que no se acostumbra a dar, que es la del gasto, ¿no? Aunque fíjate, Mercedes, ahí hay elementos también, factores que podrían estar actuando. Por ejemplo, los europeos y los americanos utilizan mucho las agencias de viaje. El latinoamericano es como más libre, ¿eh? Y tal vez el dinero del latinoamericano, por ser más libre, es más permanente en el país que el de los europeos y los americanos, que una gran parte vuelve a retornar al mercado. Eso sería interesante ver qué tal el comportamiento, la composición del gasto. Podría ser un elemento para analizar. El europeo, lógicamente, va a durar entre 7 a 10 días por la distancia. Por la distancia, claro. El americano dura 7 días y el latino, que no dispone de tanto dinero para durar una semana, dura 4 días. Está más cerca el estamos hablando del día, promedio del gasto, no del gasto total. Ya. Las razones del crecimiento, usted quedamos en la pausa de la desaceleración. Sí. Desde el punto de vista de la producción, como te dije, los sectores que son motores de la economía están apagados. Entiéndase construcción, que es la bona hacia adelante, hacia atrás, se te genera empleo. Si bien hubo un repunte con las facilidades de liquidez rápida que se inyectó de manera más focalizada ese sector. El que inyectó el Banco Central. Sí, dice que 12 mil millones le dio a la construcción y que está repuntando por eso. Entonces esperamos que siga ese repunte. Pero hasta ahora, hasta septiembre, todavía las cifras están en negativo. Exacto. Tienes la manufactura local, como te comenté, y la zona franca con un pírrico crecimiento, y tienes el comercio en negativo. Esos sectores y minería cayendo también. Y minería cayendo también. Esos sectores en su conjunto te pesan alrededor de un 40% del PIB, que lo tienes apagado, y que son los sectores que te arrastran los demás sectores en la economía, y te generan un 45% del empleo. Entonces tú tienes un problema en el mercado laboral y en el crecimiento económico, del punto de vista. Entonces, si ¿Y el consumo? Entonces, si nos vamos ahora por el lado del gasto y vamos al consumo, justamente nos damos cuenta que se está desacelerando el consumo privado. Y el consumo privado se está desacelerando porque tú tienes unos ingresos, el ingreso real de los hogares ante un aumento nominal estático y una inflación que ha sido severa. Tú tienes unos ingresos que se ponen en un contexto de hace 4 o 5 años, el ingreso real. Se remonta al 2015, 2016, el ingreso real de actual, en capacidad de compra. Entonces tienes desde el punto de vista del consumo privado también, que tiene los bienes de consumo, como no hay, obviamente, no se está demandando, están cayendo. Y quizás donde se observa un mayor impacto es en la inversión de capital, en el PIB por el lado del gasto, que ahí los dos agentes económicos, los dos sectores, público y privado, se han caído. Sí. Y las razones de que el público se cayó, no sabemos, de verdad. No se sabe. Va a ser el secreto mejor guardado. 4 años sí, con el tenía dinero en depósito. De manera consecutiva, ya nos colocamos en el inversión de capital más baja de los últimos 73 años. O sea, nos fuimos hacia atrás en las estadísticas y nunca ningún gobierno había invertido tan poco como en eso. Las razones no las desconocemos. Entonces, con esa inversión de capital tan baja... Es cierto que tú te mencionaste a Andy, Andrea Wager, hijo Andy, nuestro querido amigo. Así es. Ahorita, que tú ves sí, cuando dijo que no todo eran importados. Y de lunes son muy buenos. Muy buenos. Y él hizo comparativo con las instituciones. Con la inversión se fue hacia atrás a la serie histórica desde los tiempos de Trujillo. Bueno, esa serie. Esta semana fue sin desperdicio, no tuvo desperdicio. Sí, no tiene desperdicio. Sí. Entonces, en la inversión de capital, en la parte privada, tú tienes el índice de construcción de la vivienda, el de los costos, ha venido creciendo también a la par. Como crece la canasta, también la canasta de la construcción ha crecido a unos niveles de un 38%, punta a punta, 2020-2023. Pero el índice de costo de los materiales de construcción, un 38%. Pero fíjate, a ese sector de vivienda del sector privado, ese fue que se le pidió por adelantado unos impuestos y una cosa, o sea que se le quitó adicionalmente capital de trabajo para dedicarlo a la construcción. Pero no fue el impuesto.
impuestos sobre la renta. Al sector Cuando comenzó, ¿tú te acuerdas que empezaron a pedir a los empresarios, a entregar a empresarios? La construcción tuvieron que entregar y ahí le quitaron capital. Sí, entonces, pero es un problema ahí está el de consumo. efecto. Pero básicamente construcción tiene más un problema de consumo y de inversión pública. No, están las dos cosas. Estoy diciendo de las privadas. Tú tienes, por un lado, los costos, ¿verdad? Por otro lado, la tasa de interés. La tasa de interés de la perspectiva del demandante y del que ofrece. O sea, el constructor se enfrenta a una tasa de interés más alta que cuando tú lo comparas con el 2020 son mucho más altas. Tú tienes también que los materiales de construcción todos han crecido y tú tienes que el préstamo hipotecario se ha encarecido. Y tú tienes también otro elemento, los salarios mínimos, los 14 salarios mínimos que existen en la economía, aumentaron el trabajador de la construcción, tanto el electricista, el carpintero, el plomero, todo eso creció un 25%. Entonces tú tienes todos los factores conjugados en crecimiento de manera simultánea. Entonces es muy difícil un sector, porque tú tienes la oferta y la demanda enfrentado en altos costos. ¿Y un 25% de qué fecha a qué fecha? De los dos aumentos que se dieron, 2019 y 2022. Exacto. Los dos aumentos salariales que se dieron puntualmente. Que aunque hay que... Del 2019 entonces. Hubo un aumento y acumulado punta a punta esa categoría, ese grupo ocupacional. El aumento fue del 25%. Del 25%. O sea que tú tienes los materiales en 34, en 38. Y hay que tomar en cuenta que la seguridad social del sector de construcción es duplicada. Recuérdense de eso, que tiene el fondo de pensión de la construcción que se llama FOPECON y tiene pensión normal por la ley de la seguridad social. O sea, tributa 2 veces para pensión el sector de construcción. Eso es costo adicional también. Claro, así es. Entonces tú tienes en el otro lado de la ecuación las exportaciones y todas están cayendo, tanto la nacional como zona franca. Y en la nacional se suma el tema con Haití, el cierre de frontera. Ya a enero-septiembre la caída es de un 15%, donde Haití cae un 30%. Con los 12 días que se cerró de septiembre. Solamente en 12 días. Fue el día 19. ¿Fue el día 19? El día 7 de septiembre se cerraron. No, fue como a mitad de mes. Pero yo sé que los días que se cerró... El 15 de septiembre. Por ahí. Los días que se cerró ya tuvo un impacto de un 30%. Entonces tú tienes las exportaciones cayendo, el consumo desacelerado, la inversión cayendo y las importaciones... Si bien se ha desacelerado, pero entran en negativo en la ecuación. Entonces quería hacer esa perspectiva del punto de vista del gasto, lo que está pasando con el PIB, un poco respondiendo a tu pregunta, por el lado de la producción, los sectores, y por el lado del gasto, lo que está pasando y lo que da origen a que tengamos el punto más bajo. Permítanos la última pausa comercial. Continuamos el conversatorio con la licenciada Mercedes Carrasco, consultora económica. Esto ha sido, Ezequiel, antes, en el comienzo de esta parte última, bocato di cardinalis. Ahora, yo no sé por qué que se dice bocato de cardinales, parece que los cardenales se daban tremendo. Lo que sí que va a resultar corto el tiempo. Vamos a hablar, doña Mercedes, porque el tema inflación son muchos los daños subyacentes o colaterales, transversales, perdón. La parte laboral, la parte de proporcionalidad de los salarios mínimos con como ha subido la canasta familiar de acuerdo a los quintiles. ¿Cómo podríamos explicar eso? O sea, ¿qué tanto se afecta un salario mínimo si lo cubre, si no lo cubre? Yo, por ejemplo, decía en un programa, recuerda Luis Manuel, que para que una persona pueda meterse en el programa de adquirir una vivienda de 4 millones de pesos, que eso se llama bajo costo, recibir todos los incentivos que dan eso, pero el préstamo a un 9 le va a generar una cuota de no menos de 25,000 a 26,000 pesos mensuales. Si ellos no ganan no menos de 100 entre los dos del matrimonio, no van a poder. Por lo tanto, no ha arrancado tanto, eso decía yo. O sea, por ahí quiero que más o menos, no por ese punto básico, sino por esa proporcionalidad. Sí,
Justamente, como le comentaba, si bien se dieron dos aumentos de salarios mínimos de forma secuencial en el 2019 y en el 2021, que abarcó los 14 salarios mínimos que existen, que son también desde el punto de vista económico. Una barbaridad. Los sectorizados y los no sectorizados. Sí. Entonces, cuando yo contrapongo el costo de la canasta del quintil más bajo, ¿verdad? Lo contrapongo con el salario de cada una de esas empresas, el que está vigente a la fecha, y nos damos cuenta que ninguno de los salarios mínimos permite cubrir la canasta más baja. ¿Cuál es el salario mínimo más alto? El de las grandes empresas, que es de 24.150. ¿El de qué? Las grandes empresas. Grandes empresas. Ajá. Y el más bajo está en el área del sector público, lamentablemente. No, pues propio sector público. Así. En el propio sector público. Que ahora en enero va a ser 25, el de salario, el más alto de la empresa grande. Ah, sí, porque en febrero se ajusta de nuevo. Entonces, pero si hay un solo perceptor de ingreso en una familia, hay problema, porque cierre negativo. O sea, claro. y puede peligrar desde el punto de vista de caer en la pobreza y también comprometer su seguridad alimentaria, claro, aún estando ocupado. Ese es el tema antes de entrar a la ocupación. Porque fíjate que el salario en el sector público es un salario de compensación social. La mayoría de los empleos en el sector público son empleos para llenar puestos, tú sabes. Entonces, no son salarios que te demandan, ¿no? Aumentos, porque hay competencia en el mercado, porque aumentó la productividad de la mano de obra, sino es para llenar huecos, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces tú ves esa diferencia de salario tan grande entre lo de arriba y lo de abajo, que tú lo ves también en bancos, en bancos, para no especificar un banco, ¿no? También se dan esos niveles de salario muy grandes, ¿tú entiendes? Y en muchos sectores, porque muchas de las empresas son empresas familiares también, que ese es otro elemento. También, aquí no se ha desarrollado un mercado de capital realmente. Aquí lo que se ponen son bonos en el mercado. Y los otros días salió una empresa al mercado de accionarios y le armaron un escándalo grandísimo, porque es la ignorancia. Y justamente ese desde el punto de vista de los salarios, cuando vemos las remuneraciones promedio de los por ministerio, se dio un cambio en el salario promedio. O sea, no se ajustó abajo en la base, pero sí se ajustó arriba. Arriba lo que te digo. En el gobierno central. Sí. ¿Cuáles fueron los ministerios que verificaron un aumento importante en su salario promedio y también en la cantidad de empleados? Eso lo podemos tratar en el próximo. Entonces, mira qué bueno que ya doña Mercedes se invitó ya. Tú lo dijiste, entonces ya. Entonces, ahí, si nos vamos al mercado laboral, lo que está pasando desde el punto de vista de la desocupación, la ocupación, desde el punto de vista de los desalentados, los ingresos promedios. Justamente el lunes también salió la publicación de que nos estamos colocando en un punto histórico del total de ocupados en la economía. 4.8 millones de trabajadores. Llama la atención que justamente estamos en el punto del ciclo económico más bajo, lo que significa que ha habido una elasticidad, ocupación muy alta, que por cada aumento en el PIB generó un aumento casi en el empleo. Pero sin entrar en esa, porque no tengo la información detallada, solamente se apuntó a ese gráfico, y decía que el 70% de los ocupados que se generaron estaban en la formalidad. También un poco llama la atención porque tengo que en la formalidad, en los sectores que generan empleo formales, zona franca, manufactura, están cayendo, están desacelerados. Entonces, o sea, esas acotaciones. Pero vámonos ahora a la tasa de ocupación. La tasa de ocupación, o usted quiere decir... No, porque no quiero meter algo que no va con eso. Entonces termina. Ok. En cuanto a la tasa de ocupación, vemos como tal, no tengo el dato a septiembre, pero a junio sí tenía que mi tasa de ocupación era 60.1%. Cuando lo comparo con prepandemia, 2019, el último trimestre, 61.5%. En términos de tasa todavía me falta un punto y pico. Y en términos de ocupados sí se ve que hay un aumento, ya lo dijimos con el enero-septiembre. Entonces, con respecto a la calidad de ese empleo, la formalidad e informalidad,
nos damos cuenta que estamos a enero-junio, el 56% de cada 100 empleos que se genera, 56 lo hacen en informalidad y está por encima un punto porcentual, 1.2, que lo que existía en prepandemia. Pero ve acá, en prepandemia estamos en 55. Sí. Salió en una de las publicaciones que los mayores empleos que se han creado en este proceso han sido empleos formales. Eso fue lo que llama la atención en esta publicación, eso fue lo que llamé la atención, que un poco de que sean 74% sean formales, cuando tú tienes que los sectores que generan formalidad tan estancados. ¿Tiene el dato prepandemia y actual de los empleados públicos, de empleados estatales? Vamos público porque incluye el Estado completo. Sí. ¿Puede dárnoslo? Sí, aquí está, un segundito. Voy a entonces pasar a finanzas públicas. Y ojalá que pueda ser del año pasado y este año, o sea, cuánto ha aumentado de un año a otro, si lo tiene. Si no lo tiene, perfecto. Ahora, sí, yo tengo primero tengo las remuneraciones, que incluye obviamente los pagados, más el personal ocupado, del sector público no financiero, excluyendo el sector financiero. Y ahí las remuneraciones han crecido punta a punta del 2020 al 2023 en un 39%, las remuneraciones. Cuando me voy al personal ocupado, en cuanto a enero-junio 2020, enero-junio 2023, el crecimiento en cuanto a cantidad de personas se observa que es un crecimiento de 10,000 empleados solamente, en términos netos. Significa, pero no quiere decir que a lo interno por ministerio, tú tengas ministerios que han crecido con unos aumentos importantes, por ejemplo, por citarte, en el crecimiento, el Ministerio de Agricultura, Obras Públicas, Salud Pública. Entonces, hay aumentos importantes, la presidencia, de 14,000, 6,000, 4,000 empleados, 3,000 empleados. Mercedes, tú estás tomando en esa cifra el Estado, no solamente el sector gobierno. En la cifra primero que te dije, remuneraciones, estaba el sector público no financiero. Sí, no, el no financiero, que pero cuando lo tengo por ministerio en detalle, no tengo las demás instituciones, solamente tengo gobierno central. Por eso que me da tampoco 10,000 empleados. Claro, porque solamente son gobierno central. Pero que es interesante verlo a lo interno, lo que pasa, Por ejemplo, tú tienes salud pública, que se entiende por la pandemia, 12,000, pero tú tienes la presidencia con 6,000, agricultura con 4,000 empleados más. Pero vámonos a las remuneraciones, que ahí fue el aumento fuerte. Las remuneraciones han crecido el salario promedio, 31%. O sea, el fuerte se ha dado en los salarios pagados. Entonces tú tienes ministerios que crecen hasta un 68%, como el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las remuneraciones promedio. Tú tienes el tema de medio ambiente, que sé que hubo un tema con una nominilla que había dejado la anterior. Sí, entonces se ajustó. Pero tienes aumentos importantes. Pero ahí en el Ministerio de Relaciones Exteriores tienes que tomar en cuenta el tipo de cambio con el tema. No solamente el tipo de cambio, que antes los sueldos eran 3,000 y lo demás eran compensación por casa, compensación por qué sé yo qué, y eso se ha modificado por la ley. Ok. Entonces, tienes que tomar eso en consideración. Ok. Sí. Eso es interesante, tomaré nota. Exacto. ¿Qué significa la cantidad de ocupados desde el punto de vista del sector formal? Porque sobre la cual me voy a comparar como gobierno, el sector formal, los empleados públicos son ocupados formales. Representa un 30%. De los ocupados formales, el sector público representa un 30%. Si lo vemos a total de la economía, es un 15%. Entonces, la dimensión del sector público. Y si comparo ahora con agosto de 2023, las remuneraciones del gobierno central solamente, el crecimiento es de un 33.8%. Entonces, aquí tengo varios temas que son por la ciudadanía, que han sido a nivel de la opinión pública, que es el tema eléctrico, lo tengo aquí, el tema de la deuda, el tema de los intereses de la deuda. Si me permiten... Tiene 2 minutos para darnos un dato del eléctrico, porque el eléctrico es un tema de Luis Manuel, sobre todo, ese hoyo negro que tenemos nosotros. Entonces lo dejamos... En la parte eléctrica. En la parte eléctrica. Sí.
En la parte eléctrica. Sí, es bueno que nos den cómo ha crecido la parte eléctrica. Ajá, el tema de las pérdidas. Ahí salió un artículo ayer. La pérdida tiene un 41%. De que tuve superintendente de electricidad en el gobierno de Lionel, creo que fue. Sí, muy bueno el artículo. Franchi. De Franchi, que estuvo allá sí, también. Él estuvo en el banco, claro. Oyéndote a ti, estaba como si oía a Chago Santana. ¿Tú no te recuerdas, Chago? Tú no habías entrado al banco en esa época. No, pero es bueno que nos diga lo de la parte eléctrica. Entonces, el sector eléctrico, vamos a ver, como yo digo, es del punto de vista, como la espada de Damocles, que está pendiente y nos afecta tanto a ciudadanos como al gobierno, porque desde el punto de vista de las finanzas públicas, es un hoyo. Es un hoyo. O sea, cuando tú comparas transferencias corrientes que del 2019 al 2022 se multiplican por 4. Es una barbaridad. Es un por abuso. 4. Entonces, tú tienes... Eso y educación tienen destruido este país. Entre educación, no, es verdad. El sector eléctrico, los intereses de la deuda, los intereses. Ya tú tienes comprometido el 60% del presupuesto. Vamos a hacer una cosa. Los filtros grandes por ahí que están. Usted volverá pronto para hablarnos de esos sectores. Educación, intereses de deuda. Entonces, para él también, para que tal vez usted nos pueda dar luz de cómo hay depositado 472 mil millones de pesos. Mira, el pronto puede ser la semana próxima. Sí. Cuando ella considere. El próximo puede ser la semana cuando ella considere. Le damos continuidad a esto. Y le damos continuidad. Sí. Gracias, doña Mercedes, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Esperamos el próximo programa. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.